Bajadas principales. Tenemos a los dos pilotos en paralelo, madre mía, qué velocidad. Última vuelta para que el piloto español se proclame campeón de la banda. Buenas noches y bienvenidos a esta séptima ronda de Handback Trophy en su edición de los BMW de GT2 y en esta ocasión nos desplazamos hasta un circuito mítico a Imola, un circuito clásico del motorsport, recordado porque bueno, aquí en el año 94 fallecieron Ayrton Senna y Roland Ratzenberger. Y bueno, pues sin más vamos a comenzar a contar a ver cómo va esta quali, de la cual ya han transcurrido unos 4 minutos. Y vemos que tenemos en pole a Alessandro Bertoncini de Balas con un tiempo de 41.6, seguido por Pedro Magalhães a 8 décimas, Stefano Zanoni también a 8 décimas, Marcos Aglioca. A continuación en P5 Gueto Getronas, Aymar Cano, Antonio Torrente, Alfonso Cachón, Aguilar, el fan racer Roberto Gil, David Terceras, Mateo Dentella, Josep Pujotsa y Sebas Fabregat, que son estos 16 pilotos. Tenemos ahora mismo dentro del server 24. Aún falta gente por entrar. Normalmente la verdad que la parrilla de la Handback Trophy siempre está muy completa, siempre están en torno a los 32 pilotos, 34 pilotos, que es un poco el límite que tenemos. Pero bueno, hoy es que Race Room ha experimentado problemas y bueno, pues esperemos que eso no tenga nada que ver con que todavía falten pilotos por entrar y que podamos tener una transmisión tranquila, sin problemas de servidor, ni de Steam, ni de Race Room, ni de nada. Pues aquí he hecho en falta gente. Vemos aquí al fan racer Jesús Huerta, a ver si esta carrera puede hacer un buen resultado, que últimamente pues no está teniendo mucha suerte, la verdad. Vemos ahí que se ha colocado en tercera posición en esta quali, con un tiempo que está medio segundo de Bertoncini, el actual poleman virtual. Vamos a ver Gueto Getronas, décima posición, viene bajando 4 décimas su tiempo, pero parece que ha abortado la vuelta porque nos llevan a boxes, efectivamente. Hemos abortado. Vamos a ver si nos subimos al coche de Stefano Zanoni, que va a empezar la vuelta, y vemos que aquí pues va a encarar Tamburello, la mítica curva de infarto, recuerdo, por el fallecimiento de Ayrton Senna. Bueno, pues ahora pedala a fondo y se va a acercar a la variante Villeneuve. Reducimos tercera, aquí tiene un poco de contravolante a fondo y vamos hacia la curva número 7, a Tosa. Segunda, esta es muy lenta, acelera a fondo. Vale, vemos que el piloto le deja pasar y se dirige hacia la bajada que empieza en Piratella y que le va a llevar hacia otra curva mítica como es Aqua Minerale, esta variante de 2 curvas que ya inicia la subida. Efectivamente, aquí tenemos la primera parte de Aqua Minerale y aquí la salida, y subimos y ya se dirige hacia la variante alta, donde tenemos una chicane un poco delicada. Vamos a ver qué tal la afronta. Bajamos, segunda, aquí tenemos la chicane y ahora a fondo hacia Ribazza. Toda esta bajada, todo esto es a fondo,
vemos que encara quinta, no llega a sexta. Y bueno, pues reduce segunda para encarar a esta variante Ribarsa. Y ya pues sale y afronta la recta de meta en esta variante Basa. Y vamos a ver qué tiempo ha hecho. Bueno, pues sube hasta la tercera posición con un tiempo de casi medio segundo de distancia. Yo la verdad esperaba un poco más de Sanoni, que la verdad que está mostrándose como un competidor muy duro y muy rápido en esta Handback Trophy. Pero bueno, vemos que de momento pues en este intento no lo ha conseguido. Aún quedan 6 minutos, lo cual da tiempo perfectamente a hacer unas 3, quizá, bueno, 4 vueltas. Es apurado, pero vemos que bueno, Cremaschi le ha levantado la pole a Bertoncini por 3 décimas. Y vamos a repasar, pues tenemos eso, Cremaschi en pole virtual, segunda posición para su compatriota Bertoncini, seguido de Sanoni, que es con quien hemos acompañado en esa vuelta. A continuación el brasileño Magalhães y Jesús Huerta, el fan racer, que representa pues a Perú, en quinta posición. Y Fran Machuca, nuestro Bernie Eccleston, pues ahí lo tenemos a casi 9 décimas, en sexta posición, seguido por Dentella, Saglioca, Aymar Cano, José López, Sebas Carres, Gueto Guetronas y P13 para Esbracha. A continuación Cachón, perdón Alfonso, Antonio Torrente, Tony Aguilar, Nuno Miguel, el portugués, David Serras, el amigo de Virtual Racing Girona, Sebas Fabregat, Josep Puyotza, Rafael Gómez y Ezequiel Cherminando, el argentino, también muy rápido, de Virtual Racing Girona, y que la verdad que suele darnos bastantes carreras competidas. Bueno, vemos que en el canal de YouTube tenemos a Pietro Meani, que dice: Forza Fabiano, mucha figa a todos. Entiendo que es mucha suerte. Bueno, y desea mucho ánimo a Fabiano, a Cremaschi, que lo vemos ahí en esa pole. Y bueno, quedan 4 minutos, Vamos a ver, vamos a subirnos al coche de algún otro piloto, que vamos a ver a Pedro Magalhães. Vamos a ver qué tal se le da. Aquí vemos que está... Permiso. Hombre, buenas. Ariel, bienvenido. Buenas. ¿Todo bien? He llegado sin problema, pero... Bueno, sigue. Nunca es tarde si la dicha es buena. Siempre es grato tenerte por aquí. Muy bien. Bueno, llegas a tiempo, aún quedan 4 minutillos de quali. Estamos acompañando ahora en el cockpit a Pedro Magalhães, que bueno, no parece que está haciendo una buena vuelta porque viene perdiendo 9 décimas. Y bueno, vemos, hoy también nos falta este chico Denis De Marco, que nos falló la semana pasada, que es este chico que lo venía ganando todo, el italiano. Y hoy parece que vamos a tener también competición, porque tenemos ahí a los italianos todos en 3 décimas, 3 tíos, y puede ser que tengamos competición arriba, que es lo que muchas veces nos gusta. Bueno, vamos a acompañar a Fran Machuca en estos últimos minutos. Vamos a ver qué tal se le da esta última vuelta, a ver si puede subir algún puesto. Está en P7 a casi 9 décimas del líder, de Cremaschi. Bueno, pues vemos que acaba de pasar Tamburello, se dirige hacia Villeneuve y a continuación pues afrontará la curva de Tosa. Vamos a subirnos al coche, que lo podemos acelerar mejor. Bueno, pues acelera a fondo, esperemos de que no le entorpezcan la vuelta, que viene bajando. Ahora baja Piratella, que le va a llevar pues hacia el segundo sector. Auca Minerale afronta la subida ya hacia la variante alta, que le va a llevar
hacia la chicane. No creo que este piloto de adelante esté favoreciendo, por mucho rebufo que pille. Uf, madre mía, chicane y bajada hacia Ribazza. Bueno, pues sí, viene bajando, pese a tener el piloto delante, ha ganado 4 décimas. Eso a Fran le supondría quizás acercarse a la cuarta o tercera posición. Va a afrontar los últimos conjuntos de curvas, la variante de Ribazza, y se ha salido, es una pena. Sí, venía bajando, pero bueno, ya queda 1 minuto 24. Fran ha perdido su última oportunidad. Vamos a ver si hay algún otro piloto en disposición de mejorar sus tiempos, pero parece que ya tenemos la parrilla bastante definida. No, a Bertoncini ya no le va a dar tiempo a dar una vuelta más. Vamos a ver quién hay. Tenemos Marco Saglioka, que está, vamos a ver, afrontando esta vuelta. El camino, el Ale, no le va a dar tiempo, 44 segundos, pero vamos a acompañarle. Subida hacia la variante alta, a fondo, va a afrontar esta chicane hacia derechas, segunda, y ya la bajada hacia la variante de Ribazza. Y bueno, efectivamente, vemos que no le da tiempo, ha acabado el tiempo y nada, pole para Cremaschi, con un tiempo de 1:41.3, seguido de Stefano Sononi a 2 décimas, Bertoncini tercero a 3 décimas, ahí tenemos los 3 italianos, Sebas Carres a 5 décimas, Saglioka a 6,6, el brasileño Magalhães le sigue a continuación, Jesús Huerta 7, Machuca octavo, Mateo Vente a noveno, décimo Aimar Cano, José López, Alfonso Cachón. Y bueno, pues ya tenemos pole. Y nada, vamos a aprovechar que este warm-up, estos 3 minutos, para repasar cómo está la clasificación. Vamos a ver qué. Bien, pues efectivamente aquí vemos que Stefano Sononi pues se ha afianzado como líder con 333 puntos, bonito número, la verdad. Seguido por Sebas Carres a 2,60, ya es una diferencia considerable, y Mateo Dentey a 2,51. Marc Gatell ocupa la cuarta plaza con 2,48, seguido a 3 puntos por Aimar Cano. Denis de Marco, que le ha penalizado bastante el no haber podido asistir a la carrera anterior, que tuvo problemas con su PC y parece que le persisten, que tampoco ha podido asistir a esta. Está a 10 puntos de diferencia, a 2,35 en sexta posición. David Serras, que en una buenísima séptima posición, enhorabuena David, esperemos que pueda seguir mejorando, porque tiene perfectamente a tiro pues el podio, está con 2,22 puntos, seguido de Modes Games, que también está muy bien situado a 2,20. A continuación Juan Ramón Mesas de Sin Racing Clavats, Sebas Fabregat, Roberto Gil, el fan racer, en la 11ª posición, Bertoncini 12, Cremaschi en tercera posición, y Max Lorente en 14, todos estos con más de 200 puntos. A continuación Valselli, Fran Machuca con 196, José López, Alfonso Cachón, Marco Gali, Pedro Magalhães, Nuno Miguel, Marco Saglioka, Josep Pujosa con 153, Simón Brache en P24. A continuación los fan racers en P25, Geto Ketronas, y P26 Diurka Sujar, que últimamente no está compitiendo, no sabemos si tiene algún problema con el PC, con los pedales, pero hace tiempo que no lo vemos. Diurka, si nos escuchas, a ver si te vemos pronto. El mexicano Veloso, sí, está desaparecido. Miguel Veloso el 27, Andrés Bauer 28, Antonio Aguilar 29, Antonio Torrente 30, Trenzano 31, Federico Banger 32, Carlos Villocaloro 33, Cherminando 34, Jesús Huerta 35, ay, me estoy cansando, Antonio Merino 36 y Rafael Gómez 37. Pues nada, este es un poco el repaso. Y por equipos, por Virtual Racing Girona con casi 956 puntos, seguido de Racing Geritales 782 y Sin Racing Clavats a 659. Vamos a volver a pista
que el warm-up está a punto de terminar. Vemos que quedan ahí 9 segundos. Y bueno, pues vamos a ver. Vemos que estaba comentando Ariel que ha habido esta tarde problemas en Race Room de acceso. Sí, estaba leyendo algo que... Sí, ha habido problemas y no sé, bueno, pues todo, ¿no? Pues el equipo de Race Room pues está trabajando para poder solucionarlo. Y esto yo creo que nos ha afectado porque solamente hay 25 pilotos en parrilla, cuando normalmente comentamos sí, viendo que son menos de lo habitual. Son bastantes, 25 me parece un número grande. Sí, son muchísimos. Pero claro, acostumbrado a tener más de 30. Eso es, nos habíamos mal acostumbrado, ¿no? Entonces tenemos 32, 33, 34, claro, que es una gran parrilla. Pero bueno, vamos a ver. Sí, últimamente está dando fallos seguidos. No sé qué. Sí, yo creo que bueno, últimamente la verdad que están haciendo muchas actualizaciones, muchas mejoras, pero claro, eso implica, por otra parte, implica el problema de que claro, cuando metes actualizaciones siempre puedes meter fallos. Bueno, vemos que se da la salida. Vemos que, bueno, pues de momento con la vista aérea vemos que se distancia un pelín Fabiano Cremaschi, seguido de Sanoni y Bertoncini, y a continuación Saglioca. Vemos ya efectivamente los italianos que ya se destacan enseguida, como siempre muy competitivos en esta handbag, los italianos. Y vemos en quinta posición a Magallanes, seguido por Sebas Carres, Aymar Cano, Mateo Ventella, Machuca noveno y Jesús Huerta, nuestro compañero y miembro de la organización, pues en décima posición. Pues nada, de momento parece que todo bien, salida limpia. Solo se salieron 1 o 2 ahí por... Sí, bueno, pero parece que sí, parece que ha sido un tema de despiste o de... Pero no parece... Sí, una pasadita. Eso es. No parece un tema de contacto. Y bueno, pues de momento vemos aquí que ya vemos lucha arriba, ¿no? Tenemos a Cremaschi y Bertoncini luchando. Y bueno, esto es lo que queremos, ya que no tenemos a esta joven estrella que es Denis de Marco, que estaba arrasando. Bueno, pues a cambio podemos disfrutar de estas luchas en cabeza. Yo creo que va a estar muy parejo, porque según los tiempos que veía ahí con el circuito, se veía todo medio apretado, ¿no? Sí. Bueno, aquí tenemos a Jesús Huerta luchando con Fran por esa séptima posición que ostenta, pues eso, el señor Machuca, nuestro Bernie Eccleston. Y vemos que ahí pues está Jesús luchando por cazarlo, pero bueno, todos sabemos que Fran es un hueso duro, no le va a ser fácil, se lo va a tener que ganar Jesús el puesto. Bueno, vamos a ver, por detrás vemos más luchas. Aquí tenemos a Gueto que Tronas acosando a Ezequiel Cherminando con esta skin tan colorida que tanto me gusta. Y bueno, van a afrontar la curva de Tosa ya hacia la bajada del circuito, el segundo sector. Y lo vemos ahí muy encima, 2 décimas de Cherminando, que a su vez pues también está acosando a Alfonso Cachón. Aquí lo vemos desde la vista del paragolpe delantero y vemos efectivamente que está muy cercano de Alfonso. Aquí están ya terminando el Auca Minerale, van hacia la variante alta. Vamos a subirnos en el coche de Alfonso a ver cómo afronta la chicane, muy delicada. Hay que tener mucho cuidado al subirse a los pianos, no te pueden dejar fuera de pista fácil. Y va ya bajando hacia Ribazza. Vale, por delante vemos los italianos siguen en su típica batalla, estos 4 pilotos, Cremaschi, Bertoncini, Sanoni y Saglioca o Sagliocha, no sé exactamente cómo se pronunciará. Sagliocha, yo creo que sí. Tengo un compañero de trabajo italiano, le voy a preguntar cómo se pronuncia. Sí, tengo un compañero de trabajo italiano muy majo. Si me ves, Carlos, saludos. No creo.
Yo creo que se pronuncia como se lee ahí nomás. Sí, ¿no? bueno, no sé, yo esto... No tanta investigación. Pues es posible, pero siempre te queda la duda, ¿no? Y por aquello de hacerlo bien y no... Y bueno, y Claro. llamar a la gente por su nombre, pues uno lo intenta. Con que lo llame Marco está bien, ¿no? Sí, bueno, la verdad que es un buen truco. Le llamas por el nombre de pila. Para evitarlo. Sí, sí, Claro. sí. O le dices señor. Pues el señor Claro. del coche número 3. El señor Marco. El señor Marco, don Marco, y con eso no fallas. Bueno, pues vemos que Jesús sigue a la caza de... Iba a decir de Machuca, pero se le ha escapado, está detrás de José López, de Sin Racing Clavats, aquí terminando de subir el Aqua Minerale. Y vemos que está luchando con el coche contra el volanteado. Uy, la chica en mal sitio, para hacer un paralelo. Ay, Jesús. Bueno. Le ha echado un par de narices y lo ha adelantado. Así que P8. Es un lugar súper complicado ahí para Sí, yo lo he visto ahí. sobrepasar. Bueno, Jesús es un piloto muy limpio y muy precavido. Yo creo que ha tenido que verlo muy claro, ¿no? Para haberse lanzado en un punto tan delicado como esa chicane de la variante alta. Pero bueno, le ha salido bien, ¿eh? De hecho, está Y claro es un que... peligro no solamente por la chicane, sino por la salchicha esa que... Sí, bueno, aunque el BM suele pasar bien. es que lo he comentado ahí que efectivamente esos pianos, esas salchichas, a mí me ha pasado, te mandan fuera, te escupen. Entonces es un peligro. Te empujan para afuera Bueno. enseguida. Pues nada, aquí vemos a Jesús, que estamos acompañando, está poniendo distancia con José López, o sea que sí que es cierto que llevaba más ritmo que él, está ya un segundo, y se está acercando a Machuca, que está luchando con Sebas Carres por la sexta posición, y esto le va a dar la oportunidad a Jesús, ¿no? de acercarse, porque claro, Frank tiene que estar ahí atacando a Sebas, y eso le va a permitir ganar un poco de tiempo, recortar tiempo a Jesús, ¿no? Sí, creo que tenían más o menos los tres el mismo ritmo. De Sí. hecho, estaban juntitos. ¿Qué le habrá pasado a Jesús? Se habrá pasado un poco. Sí, bueno, Y yo creo por que la eso lucha que ha tenido lograron estar juntos. La lucha que ha tenido con José López en ese adelantamiento que hemos visto, pues está claro que algo de tiempo lo habrá hecho Claro. perder. Pero bueno, Sí. lo vemos ahí a un segundo 1,4, 1,5. Pero bueno, yo creo que si no tiene ningún problema con los pedales ni con el volante, que es el problema que normalmente él tiene. Hay que recordar que Jesús es un estudiante y su presupuesto, pues algo le tiene que pasar a Fran, porque ha Lo caído... acabo justo de ver porque se patinó. Ahí en las famosas salchichas esa que estábamos hablando recién, creo ha que caído hasta la octava posición. el culo un poquito, sí. Sí. Y se fue para afuera. Y ahora, pues nada, ha propiciado que se le acerque José López, aparte de que le gane la posición Jesús. A ver si Jesús, ya te digo, puede completar una buena carrera hoy, que se la merece. Porque sabiendo los problemas que tiene con el volante, pues él la verdad que se presenta, lo intenta, ganas no le faltan. Y tal, le falta presupuesto, como decía, es un estudiante, no tiene mucho presupuesto, no puede comprarse un volante nuevo, y claro, pero bueno, ahí está esforzándose, intentándolo. ¡Uy! Ahí hemos visto, creo que no sé qué piloto habrá sido, no sé si habrá sido Terminando. No parece que haya sido él. Pero he visto ahí un BMW estos de colorines que ha hecho un trompo, ha dado contra el muro. Pero bueno, pues volvemos con Frank, que vemos que ya se está acercando de nuevo a Jesús. Vamos a presenciar otra lucha. Bueno, aquí vemos que a Bertoncini, que está en segunda posición, le marcan un slowdown. Seguramente pues, habrá cortado alguna curva de manera incorrecta. Y bueno, ahora tendrá que levantar el pie. Y esperemos que eso no le suponga que se despegue mucho del líder, de Bertoncini. Vamos a poner la vista trasera desde el coche del líder para ver la distancia que puede llevar respecto a sus perseguidores. Y bueno, vemos que sí, que lo tiene a vista de retrovisor, o sea que aún no los ha perdido de vista. Vamos a la vista delantera de Bertoncini y vemos que sí, que efectivamente al fondo pues tiene al líder, a Cremaschi.
Bertoncini, que va a afrontar Tamburello. Bueno, muy delicada también aquí las salchichas. La verdad que en este circuito todas las salchichas son peligrosas, ¿eh? Están ubicadas como a mala fe. ¿Verdad? Yo creo que el circuito es peligroso, ¿no? Tiene su historia. Tiene una leyenda negra bastante triste. Sí. Pero bueno, sí que es cierto que el tiene... famoso Gran Premio trágico, ¿no? Sí, lo he comentado antes, y donde fallecieron Ayrton Senna y Roland Ratzenberger, creo que fue en el año 94. Y la verdad que fue una pena. Yo que soy súper fan de Ayrton Senna, pues... y que nunca, siempre me llamó la atención que creo que era austríaco el otro piloto que se mató, que fue el día anterior, ¿no? Sí, Ratzenberger, sí. Que nunca se lo recuerda, ¿viste? Siempre está bien Senna, la figura de la Senna, bueno, pero sí, pues un siempre poco... quedó como que el gran premio trágico por es que claro, es que piensa que una figura tan grande como Ayrton Senna eclipsa, aunque no sea, no es justo, estoy de acuerdo contigo, y por eso en parte yo hoy lo he citado a Ratzenberger, porque creo que bueno, que está claro que no tenía la categoría de Ayrton Senna, pero su vida valía lo mismo, una vida pues no vale menos. No, y de hecho no sé si lo comentaste también, pero el viernes anterior también había sido, creo que Barrichello, que se pegó contra un muro. Y creo que Hein-Harald Fredsen también tuvo algún problema, me quiere sonar. Sí, hubo bastantes problemas. Inconsciente y se quebró unos huesos, ¿eh? O sea, estuvo también ahí al borde de la muerte. Hubo bastantes problemas ese fin de semana. Lo lógico hubiera sido realmente, después de la muerte ese sábado de Ratzenberger, hubiera sido suspender. Sí. Yo creo que ahora no se hubiera llegado a ese extremo. Yo creo que ahora hay más conciencia y... Sí, eran otros tiempos. De hecho, hay una nota que creo que era la mujer de Senna o la novia, la verdad que no sé bien, lo leí así al pasar, que le ha comentado que Senna le había llamado el mismo sábado diciéndole que tenía un mal presentimiento. Sí, yo he leído algo hay que ver si fue verdad, ¿no? Ella lo declaró mucho. Dicen que, bueno, esto no se sabe porque ya llega un momento que esto ya es leyenda, ¿no? Y nunca se sabe. Sí. Yo he leído que Ayrton Senna la noche anterior, pues quizá en esa conversación que tú dices, había decidido no solo no competir, sino retirarse de la Fórmula 1. Había decidido que era muy peligroso. Pero bueno, se levantó por la mañana, había consultado con la almohada y decidió correr, ¿no? Y eso le costó la vida. Y bueno, perdimos a una leyenda, la verdad. De hecho, el médico, no sé si el médico de él, creo que era, o del equipo, que le dijo que Senna le había comentado, todo esto leyéndolo, ¿no? Obvio. Sí. Que le había comentado que si no tenía ganas de correr, que si se sentía inseguro, que se vayan a pescar o una historia así. Sí. Y Senna le dijo que no, que bueno, que la quería correr y bueno. Sí, creo que al final decidió correrla también como homenaje a Ratzenberger, al piloto austríaco. Claro. Lo que sí que he leído declaraciones de Charlie Whiting, que decía en tiempos que lo único positivo que tuvo todo ese fin de semana trágico es que cambió radicalmente las normas de seguridad de la Fórmula 1, ¿no? Eso fue tan trágico que empezaron a plantearse cambios y ahora tenemos el HANS y tenemos un montón de medidas de seguridad y de pruebas de crash test y de un montón de historias que vienen que la federación empieza a implementar a partir de ahí. Es una pena que tuvieran que morir 2 pilotos. Sí, pero de hecho, bueno, se dice que Senna no, o sea, se mató por un fierro de una de la eso no está claro. Eso, si hubiese sido unos centímetros más arriba o más abajo, no se mataba porque, según cuentan, no se rompió un hueso, nada. Sí, creo que incluso hubo... Era el destino, es increíble. Sí. Creo que incluso hubo un juicio contra Williams, que el equipo que corría entonces, porque decían que esa barra de dirección, que es la que supuestamente le mató, se ve que le hicieron un estudio forense y como que estaba defectuosa o que no era todo lo rígida que tenía que ser, no era todo lo resistente. Al final ese juicio quedó en nada, no se demostró. También igual como decía recién, eran otros tiempos y otra tecnología. Estamos hablando de Cloris, que hace el año 94. Tampoco se investigaba tanto, ¿no? En los accidentes, ¿no? Sí, es que parece mentira, pero hace ya 20 ya había tantas cámaras como para... De hecho, creo que hay una sola toma que muestra el accidente, ¿no? Hoy en día, si pasaría algo así, yo que habría 20.
he visto pues algún documental de la vida de Senna y es 20 años después, 25 años después, sigo viendo esa escena y se me ponen el vello de punta, ¿sabes? Se me eriza los pelos, vamos, es una cosa... Una pena. Bueno, vamos a volver a carrera. Sí, vamos a dejar de... Ahora está bien, no importa lo que estamos hablando. Está bien porque, mira, esto es historia del motorsport. Sí, obvio. Y hemos hablado de un mito como Ayrton Senna, que bueno... De hecho, está muy bueno el homenaje de la pista y con los cartelitos, la bandera de Brasil y esas cosas, ¿no? Hombre, es un detalle. Pero bueno, pues nada, vamos a repasar, llevamos 9 vueltas, 25 minutos, y entonces ya vamos a afrontar los últimos 15. Y nada, tenemos líder a Fabio Cremaschi. Para mí me sorprende un poco, esperaba que estuviera Zanoni más arriba, seguido en P2 por Bertoncini, Sack, Lloca y Zanoni, que es este trenecito que estamos viendo, estos tres juntos, o sea que se van a jugar seguramente la segunda y tercera posición del podio, estos 4 pilotos. P5 para Pedro Magalhães, lo tenemos también persiguiendo a este grupo de italianos. Jesús Huerta, ahí lo tenemos en P6, a ver si, muy buen resultado, a ver si consigue aguantar estos 15 minutos, está en una buena posición para él, me alegro mucho. Fran Machuca, vemos que ahí se ha distanciado un poquito de Jesús en P7, José López de Sin Clavats en P8, seguido de su compañero de equipo, Aymar Cano, Geto Quetrons, el fan racer en una buenísima 10ª posición. Y el otro fan racer, Roberto Gil, nuestro webmaster, 10ª posición. El italiano de Entella 12, Sebas Carres, Virtual Racing Girona, P13, David Terceras, también compañero de equipo de URG 14, el italiano Valsili 15, Nuno Miguel, portugués, P16, Margatel 17, Antonio Aguilar 18 y Rafael Gómez 19. Vemos que han abandonado Torrente, Sebas Fabregat, Alfonso Cachón, una pena Alfonso, Simón Sbraccia, Terminando, otra pena, y Josep Bullotza. Pues nada, quedan unos 13 minutos, 14 minutos y 19 pilotos en pista. La verdad que es bastante raro para... 23 minutos. 23 minutos quedan. Hasta que, pues qué mal. Creo que Terminando y Alfonso tuvieron un toque. Yo he visto antes te lo he comentado, creo. He visto un coche de estos de colores, que es el que lleva, entre otros, Terminando. Y lo había visto. Sí, pero no era. Sí, pero no era en ese. Sí, cuando me dijiste lo busqué, pero seguía en carrera. Después creo que tuvo un golpe con. No lo vi bien, pero creo que iba junto con Cachoni y Roberto Gil y me parece que ahí hubo un toque y se salieron. Pues nada, pues precisamente aquí tenemos a Roberto Gil a la persecución de Geto Quetronas, compañero de equipo de Fan Racer Team, que pues van a ir luchando por esa 10ª posición. Están afrontando ahora mismo Ribazza y van hacia la Valente Bassa, recta de meta. Y bueno, pues ahora mismo no parece que haya muchas luchas. Están, pues eso, este grupito de Geto, Quetrona, Roberto Gil y Mateo de Entella, estos 3 pilotos que van muy juntitos. Está ahí Roberto enseñándole el morro, guerra psicológica a Geto Quetronas. Sí. Vamos a ver. Y nada, van a afrontar. Volviendo al tema de Marco Enrique, dice Pau Alaza en el canal que para él se pronuncia Sagliocia, así que pero no te aseguro. Yo creo que igual. sí, creo que la doble C, creo que Pau tiene razón, porque pero mañana le voy a preguntar a mi compañero de trabajo, porque creo que la doble C se pronuncia como una H. Claro, en la CH no se pronuncia CH, se pronuncia C, como, ¿no? Por eso digamos que el primer piloto no sería Cremaschi, sería Cremaschi, creo, pero bueno, lo voy a preguntar. Vamos a ver. Dicen que se nos oye raro. Están diciendo también que yo te lo iba a comentar, pero no sabía si era el mío. Sí, discúlpame, es que he tenido un problema con mi micrófono habitual. He cogido
sido el suplente, pero no, soy yo, creo. Disculpadme por el ruido. Yo igual te escucho claro, digamos, pero no como lo habitual, ¿no? Pero bueno, sí, alguno, hoy, por las dudas que está escribiendo que se escucha con un poquito de... Pues os pedimos disculpas, bueno, porque yo tengo problemas con mi audio. Mejor así no se escuchan las pavadas que estamos hablando. Efectivamente, para decir... Bueno, sí, vemos que efectivamente está comentando Ignacio que el micrófono hace masa, hace ruido. Sí, pero bueno, igual se te escucha bien. Mira, te estaba comentando también Ignacio, ¿no? Que Senna murió por bueno, lleva razón, por la deceleración, ¿no? De pasar de 300 kilómetros por hora a 0 contra un muro. Claro, sí, eso es mucha fuerza G contra tu cuerpo. Sí, bueno, yo ya te digo que además, hay varias teorías. Sí, además que es una pista que, según dicen, vas al límite en casi todo, o sea, en casi todas las curvas. Es una de las pocas pistas que se acelera a fondo, casi el 70% del circuito. Sí. Y bueno, todo eso lleva un peligro, ¿no? Y lo que la estrategia de esta pista es andar bien por los pianos, o sea, jugando al límite. Sí. Entonces eso lleva a una... Sí, es muy delicado, pero a mí de los circuitos que más me gusta, ¿eh? Es muy delicado, pero me gusta mucho. Sí. Además con cualquier categoría, ¿eh? Da igual. Es que últimamente de los circuitos que venimos viendo, ya te voy a decir, el que no me gusta ya te lo voy a decir, pero con tiempo. Pero no, los que vienen corriendo, la verdad que son uno de los circuitos, son todos espectaculares. Sí, pero cuando deje de gustarme alguno, que creo que anda por lo último, ahí te lo voy a comentar. Sí. Aunque voy a estar igual, pero... Hombre, claro. Pero los últimos... bueno, ya sé cuál me dices. El grande. El más grande. El más... Uy, la verdad, tanto. Una locura. Pero bueno. A muchos pilotos les gusta, y la verdad que ponerlo siempre de final de campeonato, muchos pilotos les gusta, porque es como una fiesta. A la mayoría, ¿no? Le gusta. Es como una el fiesta. Problema no es el circuito, sino yo. Sí. Si yo lo digo que es malo, sino que no me gusta, ¿no? Sí, bueno, es que circuitos míticos es como, por ejemplo, en algunas competiciones también es muy típico poner de último circuito Macao, que es otro complicado, mítico, muy diferente por supuesto a North, pero bueno, muy interesante también y muy divertido. Sí, muy técnico también, porque paredones ahí. Sí, ahí es muy fácil estar hay que aguantar ahí muro por 50, todos lados. 60, 70 minutos. Sí, ahí es muy difícil. Bueno, pues quedan 18 minutos, vemos que encabeza, bueno, pues sigue liderando Cremaschi, seguido por Bertoncini, que aquí estamos viendo cómo le persigue. Está como a 3 segundos, marca el crono, me parece mucho tiempo. Y nada, pues aquí tenemos a Jesús Huerta, que está intentando cazar a Magallanes. Lo tiene delante, yo creo que lo tiene a tiro este BMW blanco. Y a su vez, pues nada, Machuca P7. Vamos a ver si estos pilotos pueden avanzar un poquito, algunas posiciones más en estos 17 minutos que quedan. Y vemos que se ha retirado también Rafael Gómez, ¿eh? Uy, fíjate cómo tiene el frontal, tiene todo el morro destrozado, tiene algún percance, una pena. Sí. Y bueno, pues quedan 18 pilotos en pista. Ya hay 7 abandonos, ¿no? Sí. 4, 7, sí. Bastante, sí. Una pena. Pero claro, al haber menos pilotos hoy se está notando más, ¿no? Los abandonos. Pues nada, por lucha vemos que hay poca. Quizás está por la segunda posición, que no es una lucha menor, entre Bertoncini y Sagluca. Vemos que a Fran le acaban de marcar un slowdown. Fran hay que dar ejemplo, No, como que un slowdown. Muy mal, Fran. Esto evidentemente le perjudica en
muy cerquita de Magallanes. Dime. Que de hecho no lo vimos, pero se fue quedando Fran un poquito, ¿no? Porque sí, se ha ido quedando y encima con ese slowdown que le han metido, pues claro. Sí. De todos modos creo que, bueno, quedan 15 minutos y la distancia que estamos viendo parece recuperable, ¿no? Parece, a ver, si vamos a poner la vista frontal, sí, vemos que los tiene ojo de vista, no le ha perdido el rastro y bueno, yo creo que Fran, que es bastante consistente, si no le vuelven a marcar un slowdown y tal, se podrá acercar y luchar por esas posiciones, quinta, sexta posición, que es donde están ahora mismo tanto Magallanes como Huerta. Le puede favorecer ahí la pelea entre sí, al igual que un rato antes pasó justo lo inverso, que estaba detrás Jesús y delante estaba Fran luchando con otro piloto y eso ha permitido acercarse a Jesús. Pues ahora tenemos la situación inversa. Bueno, pues aquí vemos estos pilotos, Alberto Cinzalluca subiendo el agua minerale, dirigiéndose hacia la variante alta, hacia la chicane. Vamos a subirnos al coche para ver esta chicane tan delicada con estas salchichas que comentábamos tan traicioneras. Y bueno, pues vemos ahí que efectivamente no pierde comba Saglioka, Marco Saglioka. Bueno, pues aquí están afrontando ya la variante de Rivazza y encaran ya la variante Basa hacia la recta de meta. Y vemos que bueno, que efectivamente sigue manteniéndose Saglioka esos 3-4 décimas. Y me sorprende mucho ver a Zanoni en cuarta posición. Está claro, no parece que haya tenido un percance, parece que este circuito por algún motivo no tiene el ritmo al que nos tiene acostumbrado y que ha demostrado que tiene un ritmo muy fuerte en este campeonato, pero aquí pues se está perdiendo una oportunidad de oro. Sí, de hecho estaban los tres peleando ahí, Bertoncini, Saglioka y Zanoni al principio, después se fue pegando. Se ve que ahora tenía alguna pasada, algo ya no pudo recuperar. Pero sí le está costando este circuito un poquito. Sí, está sufriendo. Le está costando, va a cuarto, le está costando a comparación de que... Sí, se nota que no tiene el ritmo. Y encima ahora, que como están comentando los compañeros en el chat, pues los neumáticos están empezando ya a desgastarse. Van todos con neumático blando. Van a empezar a sufrir en estos últimos 10 minutos. Y aquí, bueno, pues quizás los pilotos que los hayan cuidado más, que los tengan en mejor estado, tengan una oportunidad de ganar alguna posición. Vamos a ver qué tal se da este final de carrera. Vemos Jesús que sigue ahí después de la chicane acosando a Magallanes, al brasileño. Van hacia la bajada de Rivazza. Vemos que también efectivamente que Fran ha recortado casi un segundo la distancia, ahora está 9 décimas, estuvo a casi 2 segundos. Y bueno, pues yo creo que pasito a pasito va recortando y entre la lucha que tienen Jesús y Magallanes y el ritmo de Fran, pues creo que en breve le vamos a ver ya pegado a ellos y luchando por ganar esa quinta posición de Magallanes. Bueno, vamos a ver por detrás también tenemos alguna lucha con Mateo Dentella. Vamos a escuchar a Sebas Carres, que está persiguiendo al fan racer a Geto Tronas, una buenísima 11ª posición. Aquí van a afrontar la chicane de Tamburello, muy delicada también. Salida a fondo ya hacia la variante Villeneuve, que afrontarán, reducirán. Esta se puede tomar en tercera. Delicada, es que son todas delicadas aquí, la verdad, este circuito. Vale, se curva en segunda en Tosa y ya la bajada. Aquí vemos que se le echa encima a Sebas. Ha ganado tiempo ahí a Geto. La bajada hacia Piratela. Esta curva
curva de izquierdas. Y abajo del todo, en el punto más bajo del circuito, tenemos el Auca Minerale, esta variante de 2 curvas. Ya ascendemos hacia variante alta. Está aquí. Una chicane delicadísima, subida ahí a las salchichas, pedal a fondo y bajada hacia Ribazza. Madre mía, le está ganando aquí tiempo Sebas Agueto. Uy, ha cometido un pequeño error Sebas. Y bueno, pues ya de nuevo afronta la variante basa y hacia meta. Pues nada, hemos acompañado aquí a Sebas en su persecución. Y vamos a ver qué tal está la lucha de Fran con Jesús. Vemos que efectivamente ya está a medio segundo. Efectivamente ha ido recortando vuelta a vuelta, pasito a pasito Fran, como siempre, el asesino silencioso. Sin hacer ruido. Sí, ya lo tiene ahí pegadito. Ya lo tiene a tiro. Vemos que además ha perdido algo de distancia Jesús con Magallanes. Circunstancia que ha aprovechado Fran. Y bueno, pues vamos a ver, aquí afrontan Auca Minerale. Y vamos a ver, vamos a subirnos al cockpit de Fran en esta subida a la variante alta. Y vamos a ver si es capaz de recortarle tiempo a Jesús. Buah, cómo ha tomado ahí la chicane. Por encima, muy salvaje Fran, pero sin perder una décima. Bueno, aquí afrontan Ribazza. Slow down para Gueto que Tronas. Vale, bueno, pues ahora ha pisado alguna curva incorrectamente y pues recibe la penalización que tendrá que cumplir. Esto le va a alejar un poco de Roberto, que estaba luchando hace un rato por la décima posición que tiene el amigo Roberto. Y bueno, vemos que Jesús se ha echado encima otra vez de Magallanes. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Y se despega un pelín, pero muy poco de Fran. Pero bueno, esta lucha de nuevo con Magallanes pues bueno, le va a permitir a Fran otra vez ganar posiciones. Vamos a ver si pueden juntarse los tres y darnos un espectáculo, porque quedan 8 minutitos. Y aquí se viene, termina así, ¿eh? Aquí se viene una lucha, ¿eh? Esto parece que van a divertirse al final. Y vamos a ver los neumáticos, porque me da que han estado apretando, luchando mucho, pidiéndole mucho esfuerzo a esos neumáticos, que deben estar ya muy cansados. Han sufrido mucho. Y vamos a ver. Uy, efectivamente, vemos ahí que Magallanes, fíjate que le ha hecho ahí un extraño el coche. Yo creo que eso precisamente ha sido al salir a un tema de neumáticos. Y vemos que efectivamente le toma la delantera en la chicane Jesús. Y vamos a ver ahora, sin nadie por delante, si puede. Vamos a ver qué ritmo lleva Jesús ahora él solo, si es capaz de despegarse del brasileño Magallanes y de Fran. Pero bueno, como decía, creo que los neumáticos están empezando a pasar factura. Y ya deben estar al límite, ya deben andar en un 20%. Sí, por ahí andará. Quizá menos, depende de la lucha que hayan tenido. Quedan 7 minutos ahora. Llevamos 20 vueltas transcurridas. Pues que deben quedar otras 5 o 6. Y bueno, pero vemos efectivamente que Jesús no termina de despegarse. Así que no puede despistarse, ¿eh? Que si los neumáticos les desfallecen a él ahora, pues la oportunidad serán de Fran y de Magallanes. Bueno, buenísimo este trenecito que están aquí protagonizando estos 3 pilotos. Fran Machuca, pero Magallanes y Jesús Huerta. Y bueno, vamos a dar un repaso por arriba. Quedan 6 minutos, vamos a repasar la clasificación y para ya afrontar los últimos 5 minutos tranquilamente y ver cómo termina esto. Pues nada, el líder Fabio Grimaschi, seguido de este grupito a más de 6 segundos formado
no sabemos si por ese slowdown que le ha marcado. Y Sebas Carres en 12ª posición. Y efectivamente, Geto que Tronas aquí lo tenemos en 13ª posición. David Serras puesto 14, Margatel 15, Antonio Aguilar 16 y Nuno Miguel el portugués 17. Vemos que Valselli también no ha podido terminar, con lo cual pues son 18 pilotos en pista. Vamos a volver hacia esta lucha que teníamos con este grupito tan interesante de Magallanes, Machuca y que lidera Jesús Huerta. Y vamos a ver, yo no seré capaz de apostar por ninguno de los tres. ¿Quién de estos tres va a quedar primero? Es que están muy parejos. Están muy parejos. Está claro que los ritmos están igualados. Y aquí esto va a depender de mantener la concentración después de 30 y tantos minutos que llevan. 35, 36 minutos. El cansancio psicológico, el cansancio físico y los neumáticos. Entonces, bueno, creo que esto va a ser una cuestión más de no cometer errores. Jesús, un slowdown. Vaya, mal momento, Jesús. Lo que hablamos de no cometer errores. Vemos que efectivamente sí que ha tenido que beneficiarse por un slowdown, porque vemos que se ha alejado de Magallanes. Lo tiene a casi un segundo y posiblemente sea por eso, por alguna curva que ha tomado indebidamente. Ha ganado algo de tiempo y el juego le va a penalizar. Vamos a ver. Esperemos que no le pase como a algunos pilotos que se despistan, no se dan cuenta que le han marcado un slowdown y luego se encuentran que le sancionan y es peor el remedio que la enfermedad. Ay, Torrente, esos locutores buenos, a ver si hablan un poco de la carrera. Bueno, si es que Antonio, hay mucha historia en este circuito, habrá que contar de todo. No, y que de hecho él tendría que estar corriendo, ¿no? Que en vez de no, pero si no ha terminado. Claro. Si estuvieras corriendo, Antonio, no estarías quejándote de haber terminado. Bueno, pues como decíamos, quedan 3 minutos, llevamos 22 vueltas. Arriba parece todo claro. Está este grupito muy apretado junto con el grupo que está luchando por la segunda plaza. Este grupito de Zanoni, Saglioca y Cremaschi. Vemos que están doblando aquí, creo que es a Nuno Miguel. Y estos tres también llevan ahí un montón de vueltas. Y no sé si cuando van a atacarse ya de una vez. Yo voy a apostar una fichita por Fran, ¿Sí? Yo creo que Fran no se va a quedar quieto. Compañero ahí, de equipo. Bueno, pues vemos mi que compañero de equipo. Sí. Que se note el equipo Race Room Spain. Bueno, vemos que efectivamente está muy encima de Magallanes. Pero esto ha hecho que se aleje un poquito Jesús, Sí, va más tranquilo. Le ha marcado un poquito. Bueno, se puede despistar porque está un segundo. Y eso enseguida un fallo lo pierdes. Pero bueno, vamos a acompañar a Fran. Ahí está Marco y Bertoncini peleándose. Creo que se pasó Alexandro. Pues vemos que, a ver, Zanoni, bueno, pues no, parece que más o menos sí ha perdido algo de tiempo, pero bueno, mantiene las posiciones y queda un minuto y medio. No hay muchas más opciones. Sí, nada, ya está. Vamos a volver con Fran, que vamos a ir persiguiendo al coche, al BMW blanco de Magallanes. Y es que está muy cerca y queda un minuto. Y yo creo que Fran debe estar ya buscando la curva adecuada para meter un hachazo al brasileño y ganarles a esta posición. Parece ya insalvable la distancia con Jesús, que van subiendo el agua mineral hacia la variante alta. Es que Jesús, la verdad es que está ya distanciado, está más de un segundo. Sí, tuvo buen ritmo en esta carrera. Sí, me alegro mucho porque salida al principio, pero me alegro mucho por Jesús, porque las últimas carreras aquí en esta handbag he tenido problemas y no estaba donde se merece. Esto sí es un puesto más apropiado para Jesús. Y bueno, le quedan
30 segundos de esta vuelta, o sea, queda terminar esta vuelta y otra más. Y bueno, pues ahí lo tenemos. Vamos a volver con Fran. Y vemos que se le está distanciando un pelín. Ha perdido un poco de fuelle, no mucho, con Magallanes. Estaba a 2 décimas, ahora está 5-6. Aún no está todo dicho, ¿no? Queda esta última vuelta. No logró salir pegado ahí en la salida, en la entrada a la recta, como para aprovechar. No ha ganado ahí tracción como para compensar un poco la distancia con Magallanes. Sigue manteniéndose ese medio segundo, esas 6 décimas. Por detrás vemos aquí a Roberto Gil que está acosando a Aimar Cano. Le acaba de asomar el morro. Otra lucha también interesante. Vamos a ver aquí en Villeneuve si es capaz. Esta semi-chicane no parece que sea capaz de ganar la posición. A ver cómo sale. Pues nada, se va a mantener a 2 décimas. Vamos para adelante, para otra lucha también por esa segunda posición entre Bertoncini y Saglioka. Aquí lo vemos afrontando la chicane. Para ellos ya últimas curvas, última oportunidad para Bertoncini. Y vamos a acompañar a Cremaschi en la entrada a meta para darle la enhorabuena por esta victoria, el líder de principio a fin. Y muy bien, pues enhorabuena a Fabiano Cremaschi. Desde luego, victoria muy merecida. A continuación, Saglioka y Bertoncini. Uf, ¿por qué poco? Y vamos a ver qué pasa con Fran y con Magallanes. Vamos a ver, le mete. Ay, por poco, nada. Al final, entonces, podio queda como sigue: ganador Cremaschi, P2 Saglioka, cierra el podio Bertoncini, cuarto Zanoni, quinto Jesús Huerta, sexto Magallanes, séptimo Machuca, octavo López, Aimar Cano noveno, Roberto Gil décimo, no ha podido adelantar al final a Aimar Cano, Dentella 11, Sebas Carres 12, Gatel 13, Gueto Quetronas 14, David Terceras 15, Nuno Miguel 16, Antonio Aguilar 16, Terceras 17 y ya está. Y bueno, pues esto es lo que nos ha deparado esta carrera. Al final sí que hemos tenido esas luchas en este grupito tan interesante de Magallanes, Machuca y Huerta, que al final Jesús Huerta se ha llevado el gato al agua. Y nada. Sí, estuvo buena, estuvo muy bien. Una pena Frank que no le hubiera echado más arrestos, como dicen en las películas, más pelotas. Pero bueno, no está mal, esa segunda posición, no tenía por qué tampoco arriesgar más. Y bueno, pues efectivamente, como decíamos, vuelta rápida para Cremaschi, pole para Cremaschi, ganador Cremaschi. Bueno, pues ha arrasado. Y miembro del equipo Racing Hard Italia y su compañero de equipo también, P2 Bertoncini de Bala, como decíamos, tercera posición, cuarta posición para Zanoni, muy buena quinta posición para el fan racer Jesús Huerta, Magallanes sexto, Machuca séptimo, José López y Aimar Cano octavo y noveno por parte de Sin Racing Clavats, décimo fan racer Teams, Roberto Gil. Y bueno, pues esto es todo. Ariel, nos vemos la semana que viene, que nos veremos en Oserleven. Sí. Bueno, será para la próxima entonces. Sí. Y bueno, y perdón por los inconvenientes, mi problema. Retraso. Como siempre, bueno. Un placer. Nos vemos la semana que viene, Ariel. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias. Chao.